Amigos, bienvenidos. Hablaremos de un pequeño spoiler para esta serie que es un éxito, Revenge Love. En esta parte, Chi se enterará de todo. Cuando alguien se encuentra en una situación grave, su conciencia estaría más clara que nunca. Todos los asuntos confusos parecían estar resueltos. Wu condujo su automóvil cuando algo apareció repentinamente en su mente. Entonces pisó el acelerador y a los 20 minutos llegó a casa de Wang. Todavía tiene la llave de cuando renovó su casa. No la había devuelto. Wu solo fue directamente y notó que las luces aún estaban encendidas, como si fuera una bienvenida silenciosa. Rápidamente corrió a la habitación de Wang y abrió el cajón de vidrio. Sacó el USB y los hojeó uno por uno. Y finalmente descubrió el último USB. No podía esperar para insertarlo en la computadora. Apareció una ventana y era el mismo video que antes. Hasta la mañana siguiente el brazo de Chi se había hinchado. En casa la madre de Wu tenía un dolor de cabeza y cuando vio que Chi estaba allí, pensó que su salvador había llegado. Chi, finalmente viniste. El corazón de la otra persona se apretó. Pensó que algo le había pasado a Wu y preguntó: ¿qué pasa, tía? Ayer la exnovia de mi hijo vino de la nada. Me dio regalos sin... Su voz era muy enfermiza. La expresión de Chin cambió. Entonces, me dijo que no podía olvidarse de Wu, quería reconciliarse con él. Ella dijo que estaba en contacto con Wu durante los últimos 3 años. Quiere que hable con Wu para que él pueda tomar la primera iniciativa. Se han mantenido en contacto. Las cejas de Chi estaban unidas. Sí, ya te he hablado de esto antes. Esa mujer era muy bonita. Salieron durante 7 años. La otra persona no dijo nada. Esa mujer también es bastante realista. En el pasado solía despreciar a mi hijo y decirme cuán pobre es nuestra familia. Y ahora se ha vuelto mucho más guapo. Ahora quiere ella regresar. Todas las personas son muy materialistas hoy en día. Dijo eso después de quejarse. Romance no se puede depurar de esa forma. Así que tienen que elegir lo correcto. No puedes simplemente elegir a cualquiera. Personas como Yue no son buenas. Chi pensó que había escuchado mal. ¿Qué nombre acaba de decir? Yue. Olvidé su nombre. Pero ahora me lo repetí innumerables veces que lo recuerdo. ¿Ese es su apodo o su nombre? Preguntó. Es su nombre, dijo ella. Su apellido es Yue. Su primer nombre también es Yue. Fue compañera de la clase de Wu durante la universidad y habían salido durante 7 años. Chi sintió que su cabeza iba a explotar. Y no podía imaginar que la mujer que ha estado hablando la señora sea la expareja de él. Si era realmente así, entonces la razón por la cual se acercó Wu. Chi pisó el acelerador y condujo hasta la clínica. Apenas entró estaba irradiando ira, y rápidamente dio los pasos. Entró a la habitación, rebuscó en los cajones, pero no encontraba nada. Luego se agachó y miró debajo de la cama, y encontró una caja enorme. Habían 2 cerraduras, pero fueron golpeadas por el puño de él. Wu comenzó a acercarse a Chi para llamar su atención, y estaban relacionadas con el curso que Chi tomaba en la universidad. Continuó hurgando en ese lugar, buscando, y las 2 personas que estaban allí cegaron todo. Era un archivo lleno de información sobre él. Chichen, un hombre de 28 años, secretario del ayuntamiento, su pasatiempo era mantener las serpientes. A menudo llamado Chico Serpiente. El logro de hoy, después de mi plan, su mascota solía comer mi comida oficialmente. También está acostumbrado a mi coqueteo. Este es un buen comienzo. Necesito levantarme y separarlos a ellos 2. Si es posible, usaré el poder que Chi tiene para conseguir algo de dinero. Mi lema será usarlo, cansarlo, mentirle y luego tirarlo. Era lo que había escrito Wu. Él tomó todas las pruebas y permaneció en silencio por un rato. Entonces, su amigo Jian llamó a Wu, diciéndole que Chi estaba en la clínica. Cuando Wu recibió la llamada, estaba deambulando por la calle. Aceleró hasta el camino donde se encontraba Chi, pero su corazón sentía algo extrañamente pesado. Al llegar, vio que Chi estaba sentado frente al escritorio de la clínica, mirándolo en silencio, mientras la otra persona caminaba despacio. ¿Por qué no vienes? Después de un silencio, Chi habló de repente. Su voz era como algo resonando en esa habitación. Wu notó la evidencia en las manos de Chi y respondió: no me atrevo. La mirada misteriosa de Chi hacía que la otra persona no se atreviera a acercarse. Adelante, le dijo. ¿Qué es todo esto? Le entregó la lista de logros. Explícamelo. Wu miró hacia abajo y miró la página abierta. Todos los detalles de su plan se habían revelado completamente ante sus ojos. En el próximo video vamos a continuar con más spoiler. Hay que esperar a ver cómo nos muestran esta escena en la serie. Cuídense mucho, bye bye.